que no paga impuestos. Es verdad, Rodrigo, no paga. Es una actividad ilegal. Obviamente, cubre una demanda insatisfecha. ¿Qué será una demanda insatisfecha? Am, no, El nombre no, lo está diciendo, demanda insatisfecha. cuando no se encuentra el precio que se desea en un producto. Cuando hay un vacío de producción. Lo que está ocurriendo en las bolsas de valores. Hay una presión de la demanda. Esa presión de la demanda ha hecho que suba el precio de algunas materias primas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el que compra ropa del Perú o de la Argentina lo hace imbuido ¿por qué? ¿Por la calidad o por el precio? A ver, grande. Por el precio. Básicamente es el precio, ¿no? Es el precio. En cambio, nuestros productores sin apoyo del Estado y la ironía de la vida, a quienes golpea fuertemente el modelo económico es al sector informal. Y el sector informal vota todavía por el MAS. ¿Por qué no lo protege? Imagínense. Semejante lealtad. Bueno, obviamente hay que explicarlo desde el punto de vista educativo. La gente que por diversas razones no tiene acceso a la educación cae en el cuento del tío, pues. ¿Mm? Le habla, inventan historias, pero es decir, no le dan oportunidades. Todo lo culpan al imperio, al imperio. Qué ironía de la vida. Se aprovechan del bajo nivel educativo y no se hacen problemas. N alumnos jóvenes, yo siempre he hecho estas investigaciones. Comentaban cómo en el Alto, por eso yo los estimo mucho, los del Alto, se dan modos para generar sus propios recursos. Por eso ustedes tienen una ventaja, tienen acceso a la educación, mal o bien, pero no se defrauden ustedes y no les defrauden a sus señores padres, ¿no? Esto tiene algún día que acabar. Estamos vulnerando al entrar ropa del Perú, otros productos del Brasil, de la Argentina, etcétera. Le estamos quitando oportunidades a nuestros productores. Obviamente, si entra una chompa más barata que la producción local, el consumidor no razona como yo le estoy diciendo, sino razona en función del comportamiento del precio, ¿no? Bueno, Araceli, ¿me escucha? Araceli, Sí, Torres licenciado, lo Araceli. escucho. Ah, ya, Sí, perfecto. licenciado. ¿Y de Bolivia sale algo al Perú o no? Yo le voy a decir qué es lo que sale. Yo, A ver, Carlos Zárate quiere hablar sobre eso. Rapidito, el tiempo aprende, tenemos que lo avanzar. que llevamos nosotros, mayormente el licenciado al Perú, es la soya. Eso, licenciado, y vuelve a Bolivia después en productos. Pero la soya entra por la vía legal o sale, perdón, por la vía ilegal o por la vía legal. Sale por la vía legal o sea, hay un porcentaje que sale por la vía legal y otro que sale por la ilegal. Productores pequeños transportan soya a Perú ilegalmente y producciones grandes la soya lo transportan legalmente, licenciado. Eso es lo que he podido notar en los productos peruanos. Y eso vuelve a Bolivia y eso nos afecta igual. Ah, ¿Tú desde dónde te conectas? Carlos, ¿no? Carlos, ¿desde Licenciado. dónde se conecta? De Laja, licenciado. Laja. De, sí, casi camino a Laja, casi. ¿Y cuándo vas a traer pan de Laja?
Cuando haya clases presenciales, licenciado. Es buen pan eso. La verdad es eso, tienes razón, Carlos. Tienes razón. Sale por la vía legal y por la vía ilegal. Por la vía legal sale soya. Yo he tenido alumnos, uno en particular, que lo he conocido en un proyecto, pero tiempo atrás. Acabó, él se compró con su liquidación un camión y llevaba soya de Santa Cruz al puerto, a Chile y ahí ves al Perú. Luego otro camión, pero ahora hay mucha competencia, él ya dejó esa actividad. Está retomando, pese a los años, nunca es tarde, sus estudios en auditoría, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ahora, no creo que se atreva el actual gobierno para evitar eso. No solamente sale soya, sale también gas, ¿no? Se nos está acabando el gas. No funcionó la prospección, la exploración. En 4 años, si no se descubre gas, estaremos en problemas. Este país va a tener que importar gas. Vean, 14 años se ha tenido un Evaristo Morales y su que los pozos eternamente iban a durar. Son recursos, Carlos, que es un recurso no renovable. A ver, la señorita Araceli Torres, que es un recurso no renovable. Emanuel, ¿qué es un recurso no renovable? El petróleo, licenciado, algo Ya. que no se puede renovar, que no se puede construir o crear, es algo natural que nos da la naturaleza y que nosotros tenemos que saber aprovecharlo bien. Y nada, pues después de que se acaba ya no hay. Sí, En realidad, su nombre lo dice, que ya no se puede renovar, salvo que tenga que trabajar mucho en la prospección, en la exploración, cosa que no se ha hecho, cosa que no se ha hecho. En la medida en que vamos extrayendo discurso, pero vean, la realidad ahora nos ha mostrado que lamentablemente se nos está agotando. Yo tengo mis serias dudas que creo que vamos a entrar en, incluso les digo, en cortes. Va a caer mucho el suministro de gas. Va a caer el suministro de luz eléctrica, que no se ha tomado los recaudos del caso. Muy importante, muy importante. Invertir, reinvertir, invertir, reinvertir. Fundamental cuando se trata de procesos extractivos, ¿no? Bueno, ahí está uno de los grandes problemas. Ojalá, ojalá los gobernantes hagan hincapié en este tema, ¿no? Porque lamentablemente este país y otros países vivimos ¿de qué? De la exportación solo de materias primas. Estamos tranquilos cuando los precios están o son atractivos. Estamos con el Jesús en la boca cuando los precios se desploman. Y ahí está el problema, vean. Entonces, que diversificáramos, que hubiéramos generado una industria semiliviana, liviana, para no depender ya del estaño, del gas. Petróleo, lo que producimos es mínimo, ni siquiera cubre la demanda interna. ¿Sí? Síntesis,
hay que hacer una fuerte inversión. Un trabajo, pero que empiece pues, desde en la mañanita hasta en la noche. Estudios técnicos, atraer tecnología. Hay empresas de prospección de gas, petroleras del exterior, que hay que atraerlos, pues. Y la única manera de atraerlos es darles ventajas si descubren petróleo. Pero si yo insulto al imperio, que el imperio, el imperio, el imperio, aquí van a venir, pues, jóvenes. Me da mucha pena, sobre todo por los jóvenes. El tiempo apremia. Y Yanis Sherlin, Presente, licenciado. desde Palos Blancos, ¿no? Sí, licenciado. ¿Cuánto está la temperatura en allá? Estaba haciendo calor, licenciado, pero ahora está haciendo un poco de frío. Acá también empezó a hacer frío, es el problema. Ya, está bien. Condor y Claudia, Presente, licenciado. ¿desde dónde se conecta, señorita? Desde Ayo, licenciado. Frío debe estar haciendo, ¿no? Sí, licenciado. Pero lo que no tiene que faltarle a usted son ganas. Cerramos la señorita de Zapaqui. Berelinda, creo que es. Ya, vamos a suponer de que ahí la conexión no está bien. Seguiremos, jóvenes, el tiempo apremia. El tiempo apremia. Bueno, he ido explicando y sus aplicaciones, que lo tenemos que tener claro, ¿no? Todo. Por eso ustedes están apuntando a hacer, yo les deseo siempre lo mejor, que sean buenos profesionales. El país les va a agradecer, pero ustedes tienen que agradecerle mucho más. ¿Por qué? Porque este país hace el gran esfuerzo, hacen el gran esfuerzo para que sobre todo las estatales todavía no tengan desconexiones en la parte sobre todo presupuestaria, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir tampoco que abramos la puerta y seamos demasiados condescendientes. No, estamos, si yo tomo algunas pequeñas decisiones, ya les he hablado, no está don Luis Medina de hace 4 años, es justamente por estas clases virtuales que dificultan en gran medida las clases normales, ¿no? Por mí, mañana mismo ya pasaría en la monta. Necesito pisada, pero no hay todavía esa posibilidad. Entonces, cuando estamos formando a los futuros profesionales, que al menos esta es mi opinión, en el caso, por ejemplo, de la contabilidad, ya hay programas. ¿Mm? Muchos van a trabajar en bancos, ahí lo van a comprobar, ya hay paquetes. Se alimenta los datos y los estados financieros en menos de 3 minutos ya sabe, pero hay que alimentar bien los datos. Lo más importante es la parte de la interpretación financiera, hay que saber interpretar eso. Bueno, está bien que les digan esta cuentita del debe va a ver o me gana su tal. Está bien, ya, pero hay que tenerlo claro que eso ya viene, jóvenes, programado, cómo avanza la tecnología, cómo avanza la tecnología, ¿no? Bueno, y haciendo un breve paréntesis, Rodrigo, ¿conformaron su comité electoral? Sí, licenciado, pero estuvo bien raro porque hay personas que han ingresado en el 2002, 2003. El problema es que ya no, el tiempo creo que no les va a permitir ir a elecciones, pero bueno, es que ya van a acabar las clases. Lo ideal es que todos participen, nada de obligar, por conciencia, porque necesitan su dirección estudiantil. Y eso
posibilitaría que funcione el cogobierno para que los docentes también tengan, siempre cada año se elige consejeros. Yo he sido claro, en nada ya quiero ver con este año se estado en esos temas, ¿no? Bueno, pero ojalá lo hagan. Procuren siempre renovar, ¿m? Porque hay, lamentablemente, por la experiencia les digo, hay dirigentes que lo único que falta es que se vayan al asilo. ¿Cómo van a seguir siendo dirigentes después de estar 12, 14 años? No, si han sacado el título, vayan, ejerzan su profesión. Dejen que las nuevas generaciones le den, le den sus energías a lo que necesita la universidad, el cogobierno. Necesita la universidad que todo sea transparente. Los otros, ya pues, ¿cómo va a haber dirigentes estudiantiles nada menos jóvenes que estén tantos años? No, yo personalmente no comparto eso, pero bueno, el voto es secreto, ¿no? Mm. Eh, 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 actividades, no sé si participará o no, pero es que la ciencia burbuja, no, eso no, eso es, tienen contrasentido, hay que dejar a los jóvenes que razonen, analicen y tomen sus propias decisiones. En esos temas nunca yo me he metido. ¿Mm? Bueno, entonces, hemos ido explicando lo redondeo, la parte, es fundamental la parte de las elasticidades, futuros contadores públicos. Algún día van a estar, ojalá algún día sea lo más pronto posible cuando acaben su carrera, ejerciendo y hagan algunas auditorías, por ejemplo, a ver, un tema crucial, cuando yo salgo procuro donde voy a ir, en lo posible utilizar el teleférico, por el tema del riesgo del contacto, solo Dios nos protege, ¿no? Pero preocupa su déficit que tiene, un déficit financiero que no son 3 reales. Está bordeando para este año 10 millones de dólares, ¿verdad? Casi 70 millones de pesos bolivianos. Bueno, algún día se harán esas auditorías desde el estudio de mercado, ¿no? Para ver si cubre o no cubre una necesidad. Y ahí está el efecto de decisión gerencial, ¿no? Sí, bueno, este es el costo, hoy poco dinero, mucho dinero, es lo que hacen los alemanes. No lo han generalizado los trenes, los súper rápidos, por un país el más industrializado de Europa. Pero ellos analizan costos. Ah, no, muy caro. Yo tengo a alguien que está en Alemania y ahora unos 2 años antes de la pandemia me comentaba que había, para el estado de Baviera, había una necesidad de implementar los trenes, los súper rápidos. Y son autónomos los estados en allá. Entonces el estado de Baviera hizo los estudios y llegó a una conclusión de que implementar esos trenes, los súper rápidos, implicaba gastar 3.000 millones de dólares. ¿Y qué han dicho las autoridades de ese estado de Baviera en Alemania? Que no van a invertir ese dinero. Porque qué interesante respuesta, ¿no? Permite en grandes ciudades abreviar el viaje de un barrio a otro barrio. Finalmente esas grandes ciudades son enormes urbes, jóvenes. ¿Mm? Yo soy paseño 1000%, 1000%.
¿Mm? Pero lo tengo claro, que La Paz, con relación, pongámosle a Sao Paulo, La Paz parece una aldea, porque Sao Paulo tiene 19 millones de habitantes. Veanlo, hay monopolios en el sistema de transporte, hay oligopolios que controlan el transporte en determinadas zonas. Mm. Yo tenía una muy buena amiga, que será de ella, brasileña, años mozos, y ella me decía que ella era de Sao Paulo, vino a estudiar medicina a la UNSA, a La Paz. Y ella me comentaba que en muchas zonas de Sao Paulo ella no conoce, porque es inmensa esa ciudad. Vean. Dense cuenta, Tokio, 34 millones, la capital del Japón. Uf, asusta estar en esas enormes urbes. Por supuesto que los servicios de transporte, vean la provisión de bienes y servicios tan complejo, pero lo hacen, lo hacen. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la elasticidad precio de la demanda, de la elasticidad precio de la oferta o la elasticidad de ingreso de la demanda, si ustedes lo han ido analizando, vean que es muy importante el componente precio. El precio lo determina. Cuando hablamos de la elasticidad de ingreso de la demanda, el ingreso del consumidor siempre debe, en lo posible, pero eso está respaldado con políticas macroeconómicas, ¿no? ¿Para qué? Para darle tranquilidad a la población, darle confiabilidad a quien percibe un ingreso o a la misma moneda, ¿no? Bueno, que tenga su poder de compra. Entonces, por eso es que hay políticas para que funcione el mercado, para que los productores tengan, o los jefes de familia, bueno, cuando hay familia, el papá a veces trabaja o la mamá trabaja o hay veces los dos trabajan. Bueno, sacrifican pensando en los hijos y bueno, y ese ingreso que perciben en el sector formal o hay veces en el sector informal sea capaz de cubrir las necesidades básicas. Por eso, hay veces cuando hablamos de la elasticidad precio de la oferta, si en algún momento a mí me dieran esa opción de hacer algunos cálculos para determinar costos, yo empezaría desde detalles mínimos. ¿Mm? Desde, por ejemplo, desde el perfil del proyecto. El perfil del proyecto ahí tiene que darnos una idea de que cubre o no cubre una necesidad, de que está satisfecho o está insatisfecho el sistema de transporte, si hablamos de temas de transporte. Bueno, complejo, pero eso tengo que refrendarlo con estudios de mercado. Y en los estudios de mercado tengo que ver el comportamiento de la población, el impacto, el impacto. Si hablamos del teleférico, ¿cuál es el real impacto en la población? ¿Qué porcentaje de la población utiliza los sistemas de teleférico? Bueno, y al mismo tiempo hago mis cálculos pues, de elasticidades para determinar, ¿no?, el comportamiento de esas variables. Cuando hablamos, por ejemplo, de la elasticidad de ingresos, una variable muy importante, el precio. Y otra variable importante es el ingreso del consumidor. La siguiente semana tenemos que apretar más. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, hay un modelo que les voy a dar. El modelo de un economista alemán. Este modelo de este economista alemán, Engel, el modelo de Engel, se refiere justamente a estas variables. El comportamiento del ingreso con relación al consumo de bienes. Me apresuro en subrayar cuando lo tengan a mano, yo siempre aclaro esto.
Ese modelo es muy interesante, pero puede ser válido para una sociedad como la alemana. Es un país industrializado, el más industrializado de Europa, indudablemente. Habrá que ver si sus aplicaciones son válidas también para economías como la de Bolivia o de otro país de Sudamérica, donde está postergada, no sé hasta cuándo, las tareas de la industrialización. Es una tarea democrática la industrialización de un país, obligados a industrializarlo. ¿Mm? Pero lo que acabo de decir no entienden los gobernantes, están en otras cosas, ¿no? Porque el generar procesos industriales tiene un efecto multiplicador en el ingreso, en el empleo, en el poder de compra. Pero bueno, si ustedes me están comprendiendo, por ejemplo, el expresidente del Chapareño, ni idea, pues, ni idea. ¿No? Él tenía otras cosas, prefería ponerse la camiseta número 10, igual que Messi, quería imitar, y televisión boliviana a transmitir eso. ¿Y esas costas quién paga? ¿Quién pagaba? La sociedad, el pueblo de Bolivia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la teoría de la utilidad, es bueno tener claro los conceptos de la utilidad total y la utilidad marginal. Consideramos que el mercado funciona. Al mercado concurren oferentes, es decir, productores de bienes y servicios, ofertan su producción en el mercado. Bueno, y nosotros los consumidores, mal o bien, concurrimos al mercado. Consideramos el comportamiento simple de la variable más importante, que es el precio. Hemos hablado que, bueno, en lo posible, la misma economía, en lo posible, debe ir del brazo. Por algo es el Estado tiene que educar también a la población, darles los lineamientos generales. Finalmente es Estado. Entonces, ahí hay procesos educativos. La ciencia contribuye a eso. Es muy importante. Nosotros nos movemos, nosotros los consumidores nos movemos instintivamente en el mercado. Pero bueno, cuando son países serios que han avanzado con muchos dolores, con muchos aciertos y desaciertos, bueno, hay veces así es la vida. ¿No? Se han levantado guerras entre ellos, ay, Europa, pero bueno, se encaminaron. Entonces la ciencia recomienda, pero eso no quiere decir que todos los días yo tenga que consultar al internet o al diccionario qué me recomienda la ciencia. Son parámetros generales, nada más. Lo que tengo que esmerarme es de que funcione el sistema de precios. Tengo que tener mucho cuidado para no darles dolores de cabeza a la población. ¿No? Los antes de ser presidentes como prometen el mar y el cielo, pero cuando están arriba se olvida. Entonces, cuando hablamos de la utilidad total, cuando hablamos de la utilidad marginal, creemos que nosotros, los seres humanos, bueno, nos consideramos que ha habido un grado de evolución en lo que denominamos la civilización, ¿no? Bueno, y que nos movemos en función de esos parámetros. Creo que a ustedes les decía, por ejemplo, lo ideal, pero lamentablemente no podemos hacerlo, eso lo hacen algunos países industrializados, pero hay veces hay que ser creativo, imaginativo. No es el hecho de decir somos un país en vías de desarrollo y no puedo atender las necesidades básicas de la población. Cuando hay ganas, todo se puede. ¿No? Por ejemplo, el hábito al consumo de lácteos. Hay que generar eso, hay que generar. No solamente por lo que dice la ciencia, sino es fundamental comprender por qué hay una necesidad de consumir determinados bienes. ¿Por qué? Porque el organismo humano, pues el organismo humano necesita
no se trata de distraernos. Entonces, el mismo mercado, las mismas tendencias de los precios deben apuntar a eso. Finalmente, pese a todo, nos consideramos que hay una sociedad civilizada. No es instintiva como en el primitivismo, cuando la población vivía en las cavernas, ¿no? Entonces, un consumidor racional siempre se va a mover en función de encontrar una utilidad, una unidad familiar, el jefe de hogar, el papá o la mamá, por los hijos, siempre va a intentar y en muchos casos lo va a conseguir, ¿no? Bueno, nos estamos educando, consideramos eso. Entonces, hay parámetros cuando decimos utilidad total y utilidad marginal y los relacionamos con el consumidor. Es bueno tener claro que X individuo necesita cubrir una necesidad humana, el consumo de alimentos. En esta sociedad moderna, eso está considerado, eso está influenciado por el comportamiento de los precios. Bueno, pero creemos que los precios están dados. Entonces, yo consumo un bien, sé que tiene que darme equilibrio en el consumo. Tengo que encontrar satisfacción en el consumo, ¿no? Lo que yo decía, un individuo demanda un determinado bien con la finalidad de ¿qué? De encontrar una satisfacción o una utilidad al consumir un alimento. Hemos señalado que si uno toma un vaso de líquido, bueno, eso depende. Lo ideal podemos tener una debilidad en algún órgano en en alguna parte del órgano humano. El médico nos dice, a ver cómo se está alimentando este niño, qué pasa, por qué aparece esta anemia, de una y otra manera, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? El ciudadano norteamericano que trabaja de 8 a 4 de la tarde no puede ir pues a mediodía a su casa por la distancia y además el horario. Solamente les dan media hora de tolerancia para que puedan alimentarse. Por eso los norteamericanos en gran medida su desayuno es un almuerzo, porque saben ellos y además se les ha hecho una norma que a mediodía no pueden por razones laborales, ¿no? A veces nosotros nos sorprendemos, pero es así, ¿verdad? No todos, pero bueno, rigen su consumo en función de lo que dice la medicina o lo que dice el mismo médico. Los grados de obesidad que se presentan en Estados Unidos es por el mismo sistema de trabajo. Uf, un país industrializado. Ahí hay que trabajar o trabajar. Bueno, y es así. No hay las comodidades que debería de tener. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Para a mediodía, tiene un descanso de media hora, el día previsionado. No todos, pero bueno, ya sabe que tiene cómo cubre su alimentación a mediodía, ya con un sándwich. Es una hamburguesa o una gaseosa. A lo largo eso ha generado problemas, hasta de salud, ¿no? Pero no todos, indudablemente. La misma intensidad laboral ahí desobliga. Les he dicho a ustedes, compañeros que ya han egresado de la carrera, chicas o jóvenes, van a los bancos, hay horario de entrada y no hay horario de salida. Se los ve ir ahí con su bolsita donde se llevan una merienda. Hay veces algunos bancos, no todos, les dan un comedor universitario, comedor para el personal. Bueno,
Pero a lo que nosotros nos interesa como microeconomía es determinar los grados de utilidad, ¿no? Mientras más unidades de un bien consuma un ciudadano, en la medida en que se ha intensificado el consumo de un bien, la curva de la utilidad total va subiendo hacia arriba en una proyección que un primer alimento o un vaso de agua, de varias semanitas hace calor en La Paz o hasta el año. La Paz siempre es una ciudad fría, ¿no? Bueno, pero eso no inhabilita nada, les diré. Entonces, cuando decimos que está empezando a crecer la curva de la utilidad, esa curva de la utilidad total nos va a dar una respuesta normal, yo diría normal, en la medida en que llega el momento en que debemos ingerir alimentos, empezamos a cubrir una satisfacción que el organismo humano necesita. Hablando de los vasos de agua, un primer vaso de agua, si no he consumido durante buenas horas y en el día está haciendo mucha calor, bueno, consumo el primer vaso de agua. Tomo, casi lo acabo el vaso de agua. Ayer alguien de San Borja, en nuestro curso, es una señorita que ha nacido aquí, pero por razones laborales está en San Borja, pero bien puntual, bueno, yo remarco esas sus ganas, ¿no? El promedio de temperatura en San Borja es 50 grados, al menos en estas épocas del año. Imagínense. Entonces, cuando no consumimos el líquido elemento, ¿qué pasa con el organismo humano? El organismo humano nos manda señales. ¿No? Nos dice, quiero un líquido elemento, quiero un líquido elemento. Puede que no le atendamos, pero va a llegar un momento en que esa necesidad que necesita el organismo humano se va a manifestar. Va a ser no incontrolable, pero bueno, nos va a exigir interiormente. Ya, hasta me puedo desmayar si estoy en una temperatura muy elevada y no he consumido líquido elemento. Entonces tomo un primer vaso, un segundo vaso. En la medida en que voy incrementando el consumo de agua, estoy procurando ser didáctico. Otra cosa sería si estuviera en la pizarra. Ahí los gráficos me ayudarían. Entonces, el primer vaso cubre una necesidad. El segundo vaso completa. Puede que entre el primer y el tercer vaso de agua, en ese momento, el organismo me dice que ya ha llegado al punto de saturamiento, ¿no? O sea, ya he cubierto una utilidad individual. Un cuarto vaso de agua ya no me va a dar la misma satisfacción, porque con el tercer vaso de agua ya he llegado a lo que los economistas llamamos el punto de saturamiento. Momentáneamente he encontrado la satisfacción entre el primer y el segundo vaso de agua. Es igual en el alimento, ¿no? Uno que ya ha encontrado la satisfacción o el consumo de un alimento adicional ya no me va a dar la misma utilidad, pues, porque ya he encontrado el punto de saturamiento. En ese punto de saturamiento el organismo ha dicho ya suficiente. Pero puede haber una insistencia en el consumo de un bien, pero ya no me va a dar utilidad, porque ya la utilidad ya la he alcanzado. Entonces, ¿qué pasa con la curva de la utilidad total? ¿Sigue subiendo hacia arriba o empieza a bajar?
A ver, ¿dónde está Emanuel? Respuesta. Empieza a bajar, licenciado, Ya. ¿Por qué empieza a bajar? porque ya ha llegado a su límite, o donde dijo basta Ya. ya literalmente el cuerpo, licenciado. Ya. A ver, Rodrigo, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo o no? Sí, licenciado. Oye, llega un punto en el que hemos encontrado el punto de saturamiento. Entonces, un cuarto vaso de agua ya no me va a dar la satisfacción porque ya la he alcanzado. Por eso es que a partir del punto de saturamiento, el consumo adicional se convierte ¿en qué? En un consumo marginal. Es decir, se manifiesta ya la utilidad marginal, porque la utilidad total y su proyección ya me ha dado una respuesta, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, obviamente, ¿no? Alguna vez a modo de anécdota, hablando siempre de alimentos, ¿no? Alguna vez alguien dice, bueno, ya me ha dado satisfacción este plato. No falta alguien dice, no, todavía no, yo puedo. Y se pide otro plato más de fricasé. Pero con toda seguridad, el segundo plato de cualquier alimento, lo único que va a hacer es fortalecer el punto de saturamiento. Más, ya le va a dar la respuesta, las mismas ganas que necesitaba mi organismo para tomar el primer vaso, porque ya he encontrado el equilibrio en el consumo. Por eso, distinguiendo ambas curvas de la utilidad total y la curva de la utilidad marginal, hay que tenerlo claro que en algún nivel en el proceso de consumo, la utilidad que recibe el individuo al consumir un bien llegará, he dicho, a un máximo. ¿Mm? Y la utilidad marginal va a seguir creciendo en la medida en que crezca la curva de la utilidad total. Pero cuando el consumidor, mediante la curva de la utilidad total, ha llegado al punto de saturamiento, cuando ya ha llegado al punto de saturamiento, en ese momento podemos decir que la curva de la utilidad marginal ya es igual a cero. ¿Mm? Es igual, utilidad marginal igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no voy a obtener un consumo complementario que me dé la misma satisfacción y que permita encontrar el equilibrio, ¿no? En la fotografía número 54 que les he enviado está claramente especificado. Tenemos dos ejemplos, ¿no? Pero como estamos haciendo, muy importante, estamos a lo largo de estos meses haciendo hincapié en la parte conceptual de la microeconomía, tenemos que tenerlo claro. A ver, cualquiera de ustedes me encantaría escucharle a una señorita en sus palabras. ¿Qué es la utilidad en el consumo? ¿Qué es un concepto de utilidad? No importa en sus palabras, lo importante es que se comprenda. Si a Rodrigo le pregunto en el examen final, ¿qué es la utilidad total? ¿O qué es la utilidad? Más, ¿cómo me definiría Rodrigo? Estamos considerando que hay bienes por consumir, ¿no? ¿Qué será la utilidad? A veces utilizamos ese concepto de utilidad. ¿Qué será la utilidad? Ahora, en tus palabras, Rodrigo.
Ay, la comunicación no es de lo mejor, Rodrigo. A ver, ¿puedes comunicarte? Ya, qué pena. Algo falla en la comunicación. Este internet es un verdadero dolor de cabeza. A ver, cualquiera de ustedes no siempre va a ser Rodrigo. A ver, una señorita, un joven. Ana María Torres, a ver, ¿qué es la utilidad? Pues Jocelyn Hazo, la señorita Illanes. Bueno, a ver, Emanuel o José Manuel Martínez, adelante. Licenciado, ¿es la satisfacción que obtiene el consumidor? Al consumir un bien o un canasto de bien, ¿no? En un determinado periodo de tiempo, ¿no? Ay, lo normal que no hace la mamá, hay veces, a mediodía, para que el hijo o la familia, bueno, por lo menos cubra esa necesidad. Como dice su compañero, cuando hablamos de la utilidad del consumidor, bueno, ese consumidor al consumir un bien, inevitablemente tiene que encontrar una satisfacción en el consumo. Ah, si he estado por falta de agua unas 2, 3, 4 horas, mi organismo mal. Y tomo y me satisfago con agua. El mismo jovencito, a ver, José Juan Manuel Martínez. Una vez estamos suponiendo que yo o usted estamos en Santa Cruz, 2 de la tarde, promedio casi 30 grados, una calor intensa, y toda la mañana Juan Manuel no ha consumido líquido elemento, pero ya a las 2 de la tarde ya no puede su organismo, está a punto de desmayarse. Y le damos agua, toma un vaso de agua, sin bajar el brazo, no ha acabado el vaso de agua, pide otro vaso, completa esa necesidad. En la medida en que ha consumido el primer vaso de agua y el segundo vaso de agua, gradualmente ha ido sustituyendo esa insatisfacción. Está entrando al campo de la satisfacción. Suponemos, en el marco del absoluto respeto por ustedes y de Juan Manuel, con el tercer vaso, con una temperatura casi de 50 grados, momentáneamente, en ese momento, Juan Manuel ya respira y dice, alivio, tenía una sed inmensa, pero ya la ha alcanzado. Entonces le pasa a alguien un cuarto vaso de agua. ¿Y cómo responde Juan Manuel? Juan Manuel, ¿me escucha? Sí, licenciado. Ya. Primer vaso, tranquilo. Le da una satisfacción a medias. El segundo vaso ya le ha acercado a la satisfacción. Su organismo ya se pone alegre. El tercer vaso completa la satisfacción en la utilidad. Y un cuarto vaso de agua. Usted le pasan el cuarto vaso de agua, pero ya no consume con la misma intensidad. Solamente va a tomar sorbos. ¿Por qué tomaría sorbos, Juan Manuel? Porque ya estoy satisfecho con el tercer vaso, licenciado. Sí, sí, es así, es así. Ya, creo que quedó claro ese concepto de utilidad. Pero seguirán saber, hoy día lo molestaremos a Juan Manuel. Había un jugador boliviano, Juan Manuel Peña, por ahí a tu papi le gustó ese nombre, ¿no? ¿Nunca le preguntaste a tu papi por qué te puso Juan Manuel Martínez? Ya. A ver, Juan Manuel Martínez, si te pregunto en el examen final, ¿qué es la utilidad marginal? ¿Cómo definirías? Creo que se perdió la comunicación. Joel Alejandro Ramos, ¿qué será la utilidad marginal?
La señorita Ariana Rada, a ver, Alejandra Rojas, Eva Fanny Mamán, cualquiera, el tiempo apremia, jóvenes. ¿Qué será la Licenciado, es el objetividad? cambio experimentado en esa satisfacción que atribuye al consumo de una unidad adicional de bien o servicio en cuestión. Ya. A ver, pero a ver, en base al ejemplo que hemos venido dando sobre el consumo de agua, ¿en qué momento se te presentará una utilidad marginal? ¿En el tercer o en el cuarto vaso de agua? En el tercer vaso, licenciado. Lógico, ahí aparece una utilidad marginal, es decir, una utilidad adicional, porque él ya ha encontrado, ha llegado al punto de saturamiento. Por eso es que la curva de la utilidad total de Juan Manuel ya baja. Entonces, pero a alguien le pasa un cuarto vaso de agua. ¿No? Él a sorbos lo toma. Ese ya es un consumo marginal, es una utilidad marginal. ¿No? ¿Por qué? Porque ya he experimentado la satisfacción. ¿No? Pero cumple con un medio sorbo de agua. Porque él ya sabe que ha encontrado el equilibrio, ya ha encontrado momentáneamente la satisfacción. Ese cuarto o quinto vaso de agua ya no le va a dar satisfacción. ¿Por qué? Porque él ya lo ha alcanzado. Entonces, ese cuarto y quinto vaso de agua solamente le va a dar una utilidad marginal. ¿Sí? Complementaria, algunos dicen, pero en realidad ya no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hablamos del equilibrio del consumidor, hablaríamos mucho de eso, ¿no? Bastante. Muchos atribuyen, por ejemplo, en el caso de la sociedad norteamericana, con mucho respeto, ¿no? Obviamente. Algunos dicen, es una economía excesivamente consumista. Bueno, pero ¿por qué es excesivamente consumista? Porque es una economía fuerte. No todo es economía en ahí. Si, si fuese todo economía, seguramente no habría esos excesos, pero entenderemos que se lo caracteriza a la economía de Estados Unidos como una economía de ¿qué? De ultraconsumo, pero ese consumo adicional, ese exceso de consumo, tiene también su mensaje. Se ha basado esa economía en lo que denominamos un exceso de consumo. ¿Por qué? Porque el consumo, cuando vive en macroeconomía, en la fórmula keynesiana, consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones, ese consumo adicional le permite fortalecer al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Podríamos decir que la variable consumo aporta al crecimiento del PIB en un 40%. ¡Oh, fuerte, ¿no? Fuerte. Bueno, antes de retirarnos, cuando hablamos entonces del equilibrio del consumidor, el objetivo de cualquiera de nosotros, que suponemos que todos tenemos todo el mismo derecho, está obligado el gobierno de turno en cualquier país a darle lo indispensable a su población. ¿Mm? Bueno, entonces, pero si hablamos de un consumidor individual, que lo llamamos el consumidor racional, racional quiere decir que sabe qué va a consumir y qué no va a consumir. Oh, pero no es discriminar eso, que quede claro eso. Hay algunos que son meticulosos dentro de una sociedad.
Ahora, lo ideal es que el mercado le dé la opción a que la población, a que los consumidores, vía consumo, encuentren el equilibrio en el consumo. Entonces, el objetivo de cada uno de nosotros es eso, es maximizar la utilidad o satisfacción derivada de gastar un ingreso. El ingreso familiar apunta a eso. ¿En el rubro de qué? En el rubro de la categoría de los bienes de la canasta familiar. En época de crisis, lo ideal es cubrir los gastos de aquellos bienes de la canasta familiar. Nos referimos a los alimentos. Prioridad en la pandemia a nivel mundial es el consumo. El consumo. ¿Mm? Entonces el ingreso está destinado en gran medida a la variable consumo. ¿Mm? Aquí en Alemania o en cualquier país, ahí está la clave, ¿no? Entonces, el objetivo de un consumidor racional es maximizar la utilidad total o la satisfacción derivada de gastar su ingreso. El consumidor logra este objetivo o se dice que está en equilibrio cuando gasta su ingreso en tal forma que la utilidad o la satisfacción del último peso gastado en la canasta familiar, ¿m?, le pueda proporcionar lo que decimos el equilibrio en el consumo. Esto les he mandado unas fórmulas donde yo digo utilidad marginal de X sobre el precio de X debe ser igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Esto está sujeto a una restricción, donde decimos Y mayúscula es igual a ¿qué? Al ingreso del consumidor. Ese ingreso monetario del consumidor debe permitir el, el equilibrio en el consumo. Bueno, invierto en el consumo de un determinado bien, más un porcentaje del ingreso lo destino a otro bien, más lo destino a otro porcentaje del ingreso familiar al consumo de otro bien. Pero siempre tomando en cuenta que la sumatoria del precio del bien sub 1 y su cantidad sub 1, más el precio del bien sub 2 por la cantidad del bien sub 2, más el precio del bien sub 3 por su cantidad sub 3, debe ser igual al ingreso del consumidor, al ingreso monetario del consumidor. Pero si me han entendido, espero que haya quedado claro. Por eso, gobierne quien gobierne, debe dar lo mejor para que no haya alteraciones en los precios, para que la oferta entre en equilibrio, para que la demanda entre en equilibrio. Aspecto fundamental, ¿no? Entonces, sumamos todos esos gastos del ingreso familiar. Estos deben ser igual, lo multiplicamos por la cantidad, eso debe ser igual al ingreso familiar. Es decir, al gasto familiar. En estos 2 años de pandemia, a nivel mundial, salvo algunos países, el ingreso lo han destinado ¿a qué? Al consumo. Le preguntamos a una señora de la feria 16 de julio, ¿cómo ha ido la venta de ropa, de otras cosas? Poco, dice, poco. Ahí están las respuestas. La familia ha preferido o prefiere priorizar los gastos en el consumo de alimentos. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Ahora, obviamente hay los mercados, por eso es que decimos intercambio de utilidades. Bueno, 12 del mediodía. Estamos ya en alerta. ¿Por qué estamos en alerta, Rodrigo? En la materia, ¿por qué estamos en alerta? A ver, Rodrigo, no funciona su celular. A ver, Cruz. Cruz,
Torres, porque estamos en alerta en la materia. Manuel, porque estamos en alerta. O la Y ya se señorita. acerca el tercer examen y fin de clases, licenciado. Exactamente. Sí, licenciado. En lo que resta de este mes y la primera semana de noviembre estamos en alerta. Tenemos que ya ir programando el examen. Por Licenciado, eso, una pregunta. sí, adelante. ¿Llamó a lista toditos? Porque dijo que el que no llamó es que porque ya se retiró. Y no me llamó aún. Y a otros compañeros. ¿Quiero opinar? Adelante. Licenciado, se lo Me escucha escucho. entrecortado. No, yo te escucho bien. Adelante. Ah, sí, licenciado. Preguntarle si le llamaba a todos de la lista al comienzo de la clase, porque mencionó de que los que no llamamos porque ya se retiraron y no me llamó. Yo soy justo, estimado amigo. Antes del examen final les doy la opción de que justifiquen. Ya, pero no me vengan con el cuento del tío que ha estado enfermo en terapia intensiva. Nadie desea eso. Puede que hayas tenido problemas de internet. Rodríguez tiene problemas de conexión. No Eh, por eso lo voy a aplazar, ¿no? Ya, no, no, por licenciado, lo estaba. menos, por respeto a tus compañeros, tú vas a decir porque has tenido muchas faltas. Hay eh, señoritas jóvenes que han hecho lo imposible. Estás viendo desde algunas localidades se conectan mal o bien. ¿Ya? ¿Entiende mi mensaje? sí, Acá la paramos. Licenciado, buenos días. solo que no me ha faltado. Por eso. ¿Cuándo es Bueno, el examen, a ver, Lice? con calma, Cruz Torres, ¿ya? El día lunes. Licenciado, buenas Espera tardes. un ratito, que estoy con su compañero Cruz Torres. Al empezar, Cruz Torres, hazme recuerdo. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Yo te voy a decir cuántas faltas tiene. Ya, señorita, Licenciado. adelante. Perdona. Licenciado, buenas tardes. Soy Vergara Machaca Ruth y a principios de clases me llamó, solo que esa parte, justo cuando me estaba llamando, se le ha cortado su audio. Entonces, al final nomás dijo, Madeley falta. Entonces, quería decirle que estaban presente en clases. Madre mía. Lo mismo, niña, ya, el día lunes, por favor. Pero me hacen recuerdo porque ando, esta época es época de presentar proyectos, ando con esos temas encima de mis clases. Grave, grave es los últimos meses de cada año. Pero yo tengo todo anotado. Nadie puede decir, mamá, papá me ha reprobado porque no he ido a las reuniones o no he votado por el candidato que él nos ha sugerido. No hay eso conmigo, ¿ya? Yo soy el que ejerzo cogobierno.